Vamos a orar al Señor. Padre, gracias por darnos este privilegio, este honor alto de poder compartir tu palabra. Yo te pido, Señor, que bendigas nuestras vidas, la vida de la gente que está a través, Señor, de diversos medios de comunicación, Señor, y sabemos que tu palabra es poderosa. Tu palabra no vuelve vacía. Te pido, Espíritu Santo, que ordenes mis ideas y todo lo que yo diga, Señor, hable en esta hora, provenga directamente de tu corazón. Te lo pido en el precioso y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mateo capítulo 6, Nuevo Testamento, versículo 10. Vamos a compartir de ahí la segunda parte de ese versículo. Mateo capítulo 6, versículo 10. La segunda parte de ese versículo dice: hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Usted se lo sabe. Debe haber muy poca gente que no conoce esta palabra. Usted sabe que lo que está haciendo el Señor Jesucristo acá, les está enseñando a sus discípulos a orar. Si usted esta misma historia, este mismo pasaje lo ve en el Evangelio de Lucas, nos dice que Jesús venía precisamente de haber estado orando. Y sabe lo que interpretamos, que ese testimonio de la vida de oración de Jesús, porque no era que Jesús orara de forma ocasional, Jesús oraba de forma permanente. Este mensaje no se trata acerca de la oración, por si acaso, pero quiero hacer ese alcance. Entonces Jesús viene de orar, lo dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 11, y los discípulos le dicen al Señor Jesucristo: enséñanos a orar. Enséñanos a orar, como Juan el Bautista enseñó a sus discípulos. Es maravilloso esto, porque no sé si usted en alguna ocasión o varias veces en su vida se ha encontrado con alguien que le ha impactado por algo. A lo mejor las hermanas se impactaron por alguien que cocinaba rico y le dijeron a esa persona: ¿por qué no me enseña a cocinar? ¿Ah? O alguien en algún momento se impactó como alguien tocaba la guitarra o el piano. O alguien quiso aprender a conducir y se acercó a alguien que sabe y le dijo: oiga, ¿por qué no me enseña a manejar? Los discípulos le dicen a Jesús: enséñanos a orar. Ellos están dando una muestra de humildad al pedirle al Señor Jesucristo que le enseñe a orar. El Padre Nuestro, usted se lo conoce. No podemos extendernos tanto en este mensaje, pero vamos ahora a lo medular. Cuando Jesús enseña a orar, lo que tenemos acá es una oración modelo, que tiene diversos aspectos. Insisto que este mensaje no se trata de la oración, no es el tema central, pero tiene diversos aspectos. Jesús nos enseñó a orar. La oración dirigida al Padre, ¿no es cierto? Al Padre, Padre nuestro, así comienza. Fíjese que Jesús no dijo, y aquí ya no vamos a comenzar a meter en materia. Jesús no dijo: ustedes cuando oren declararán. ¿Ah? ¿Ha escuchado eso? ¿Ah? Decláralo. ¿Ah? Yo lo declaro. Otros dicen lo decreto, palabras que están de moda, ¿no es cierto? El Señor Jesucristo no dijo: ustedes cuando oren, ustedes ordenarán. Ustedes dan las órdenes, muchachos. No sale acá, ¿o sí? No sale acá. Fíjese que en esta característica que hemos leído del Padre Nuestro, Jesús, dentro de los primeros aspectos, porque comienza la oración, dice: vosotros oraréis así. 2 puntos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Adoración. Venga tu reino. Mantenga ese aspecto. Venga tu reino. ¿Qué es un reino? ¿Qué es un reino? El reino se caracteriza porque el reino también lo podemos interpretar como un gobierno. ¿Ah? Que tu gobierno venga tu reino sobre nosotros.
mantenga esto que es importante, por favor. Tu reino quiere decir que hay un rey. Venga tu reino a nuestras vidas. Cuando usted acepta a Cristo, el reino de Dios, ¿dónde viene? El reino de Dios viene a nuestra vida. Hay un rey. Hay un rey. Se llama Jesucristo. Este reino tiene un rey. Se llama Jesucristo. ¿Es así o no? Venga tu reino a nuestra vida. El reino de Dios. Entonces ya hay un rey. Ya hay un rey. Mantenga eso. Ya hay un rey. Es un reino con un rey. Y después el Señor Jesucristo enseña aquí y dice, hágase, ¿qué cosa? Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Yo le pregunto, ¿la voluntad de quién? Del rey. La voluntad del rey. ¿La voluntad de quién? La voluntad del Padre. ¿No es cierto? Hágase tu voluntad. Mire, este mensaje yo quiero que me siga atentamente. ¿Sabe por qué? Porque estamos enfrentando tiempos donde hay enseñanzas heréticas. En ninguna parte de esta oración donde Jesús nos está enseñando a orar a nosotros, dice que nosotros somos los que tenemos que andar dando las órdenes. Es más, fíjese en este detalle importante. Dice esta oración, que todos nosotros, los cristianos del mundo, se saben esta oración. Dice, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad, la voluntad de Dios. ¿No es cierto? Venga tu reino. Hágase tu voluntad. ¿La voluntad de quién? La voluntad de Dios. ¿Ve? Ahora, ¿qué se entiende por voluntad? ¿Qué se entiende por voluntad? Si usted pregunta, hiciera una encuesta hoy día en las iglesias evangélicas, la gente en un amplio porcentaje le va a decir, ¿sabe qué? Yo quiero vivir en la voluntad de Dios. Yo quiero vivir en la voluntad de Dios. Me interesa vivir en la voluntad de Dios. Hay gente que está orando hoy mismo por conocer la voluntad de Dios en determinada cosa. Hay gente que está orando al Señor porque quiere emprender un negocio, por ejemplo. Hay gente que está orando al Señor porque quiere proyectar una familia, orando para que el Señor le revele su voluntad, con quién debo casarme. Hay gente que está orando al Señor por diversas áreas para conocer la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es buena. Ahora, quiero hacerle un alcance inmediatamente. Porque no siempre la voluntad de Dios se hace. ¿Me va siguiendo? No siempre la voluntad de Dios se hace. Porque hay gente que dice, no, yo ¿para qué voy a orar? Si el Señor va a hacer su voluntad. Quiero decirle una cosa, que no siempre la voluntad de Dios se hace. Yo sé que esto le está sonando extraño a muchos. ¿Sabe por qué? Porque el Señor, Él determinó, Dios, cuando diseña al hombre, crea al hombre, lo hace a su imagen. Y uno de esos aspectos de esa imagen que nosotros, usted y yo, tenemos de Dios, ¿sabe lo que es? Porque Dios tiene voluntad, pero Dios en usted y en mí también puso voluntad. Usted tiene voluntad también. ¿Ah? Entonces, no siempre la voluntad de Dios se hace. Se lo voy a ejemplificar por la palabra. La Biblia dice claramente, el apóstol Pedro, es el Espíritu Santo quien lo inspira a escribir en una de sus cartas que la voluntad de Dios es que ninguno se pierda. Dice la Escritura. Yo le pregunto, ¿se está perdiendo gente? ¿Se está perdiendo gente? Sí, ¿verdad? Ahora, entonces, ¿se cumple siempre la voluntad de Dios? No. No. ¿Sabe por qué? Porque el Señor tiene su voluntad, que la voluntad de Dios es perfecta. Pero el Señor puso en usted y puso en mí también una voluntad. Ahora, según el diccionario de la RAE, define la palabra voluntad como facultad de decidir y ordenar
la propia conducta. Estoy hablando del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, ojo. Entiéndase por un diccionario secular. Mire, otra de las definiciones dice libre albedrío o libre determinación. La palabra voluntad no está hablando de la voluntad de Dios, está hablando de la palabra voluntad. Elección de algo sin precepto o impulso externo que a ello obligue. Otra de los significados dice intención, ánimo o resolución de hacer algo, la voluntad, la voluntad. En esta oración que Jesús nos está enseñando, Jesús nos enseña a nosotros a orar para que se haga la voluntad de Dios. Quiero hacerle una pregunta. Usted que ve noticias, usted que vive en un barrio, usted que tiene hijos en el colegio, usted que tiene su empleo, su empresa, es lo que usted ve. ¿Se hace la voluntad de Dios en todos los lugares? No, ¿no es cierto? No se hace la voluntad de Dios en todos los lugares. Ahora, cuando dice el Señor Jesucristo, hágase su voluntad, ¿en dónde entonces tiene que hacerse esa voluntad primero? En nuestra vida. Hágase tu voluntad. Pero esa voluntad de Dios no se va a realizar en nuestra vida si nosotros no lo permitimos. ¿Pero por qué? Usted se preguntará ¿por qué? Porque Dios puso en nosotros voluntad. Usted también tiene voluntad. Entonces cuando Jesús dice, hágase tu voluntad, cuando Jesús dice, venga tu reino, quiere decir que nosotros tenemos que rendir nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Le quiero decir otra cosa. ¿Usted cree que si Dios hoy día a usted le dice una palabra específica por su palabra o a través de alguno de sus instrumentos, usted cree que esa palabra va a bendecir su vida? En ese momento yo le quiero decir que hay varias ocasiones que el Señor habla, revela su voluntad, ya sea por su palabra, que es la profeta más segura, y nos resulta incómodo. Es más, permítame decir algo, por favor, quiero darme a entender. En ese momento, ¿sabe qué? Parece no ser de bendición. Porque el Señor siempre cuando nos hable, cuando el Señor nos dé a conocer su voluntad, siempre va a ser lo que nosotros necesitamos escuchar y no lo que queremos escuchar. Váyame siguiendo. La voluntad de Dios. Hágase tu voluntad. Usted tiene su voluntad. Yo tengo mi voluntad. Le quiero preguntar, ¿coincide nuestra voluntad con la voluntad de Dios? Usted puede decir, no sé, me gustaría saber cómo puedo investigar si mi voluntad coincide con la voluntad de Dios. Mire, le quiero dar una fórmula para usted que me está escuchando. Póngame atención. Le quiero dar una fórmula. Si usted quiere saber si su voluntad está alineada con la voluntad de Dios, la forma más segura de comprobarlo es a través de la palabra. Algunos, por ejemplo, yo he escuchado de gente que dice, no, sabe que hay que tener cuidado, porque la Biblia dice que los pensamientos del Señor no son nuestros pensamientos y sus caminos no son nuestros caminos. ¿Lo ha escuchado? Que de repente hay gente que casi utiliza ese versículo como una frase cliché. Usted le dice, no, ¿sabe qué? Yo quiero dedicarme más a la oración. Quiero dedicarme más al estudio de la palabra. Yo quiero dedicarme, no sé, a visitar a los enfermos. Quiero ir al hospital a orar por gente necesitada. Ese versículo hay gente que prácticamente lo saca para todo. Cuidado, hermano, cuidado, hermana. Porque la Biblia dice que nuestros pensamientos no son los pensamientos del Señor. ¿Lo ha escuchado? Ahora, ¿cuáles son los pensamientos del Señor? Dice que son más altos, ¿no es cierto? Pero ¿cuáles son los pensamientos del Señor? Se lo digo de otra forma. ¿Cuál es la voluntad del Señor? ¿Cuál es la voluntad del Señor? ¿Sabe qué? Escúcheme.
¿Sabe qué? La palabra. La palabra. Cuando usted estudia la palabra del Señor, la Biblia, en este libro precioso, 66 libros tiene. ¿Ah? Esta es una biblioteca. Más de 1000 años tiene este libro en escribirse. Desde el primer libro hasta el último libro, más de 1000 años transcurrieron aproximadamente. Aquí están los pensamientos de Dios. Entonces, ¿por qué dice el Señor que sus pensamientos son más altos? Porque usted y yo tenemos que ir a conocer esos pensamientos. No se rebaja el Señor a nuestra posición, sino que nosotros tenemos que ir a conocer. Usted quiere saber si ese emprendimiento que usted quiere hacer es de Dios o no es de Dios, está en la voluntad de Dios o no está en la voluntad de Dios. Vaya a ver los pensamientos de Dios. Hay gente que hoy día mismo está pensando, viendo, proyectándose en una familia. Usted quiere saber si esa persona es la persona que le conviene casarse. Vaya a ver qué dice la palabra. Aquí están los pensamientos de Dios, aquí está la voluntad de Dios. Usted quiere vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, vaya a conocer esa voluntad. Le digo otra cosa. Es imposible. Es imposible que usted y yo practiquemos la voluntad de Dios si no la conocemos. ¿Se acuerda de lo que dice Oseas 4:6? Otro versículo tan conocido últimamente cuando dice que el pueblo erró. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. ¿No es cierto? Que eso dice, la ignorancia hizo que el pueblo se equivocara. Pero fíjese lo que dice más adelante. Por cuanto desechaste. Ellos se olvidaron de la ley de Dios. Que no nos pase. Porque si usted quiere vivir en la voluntad de Dios, si usted está orando, diciéndole al Señor, hágase tu voluntad, usted y yo necesitamos conocer la voluntad de Dios. Y aquí está, revelada la voluntad de Dios. Usted que me está escuchando y quiere ser un padre, una madre de acuerdo a la voluntad de Dios, ore, sí, ore. Siempre hay que orar, pero vaya a este libro maravilloso. ¿Sabe por qué? Porque en este libro el Señor le va a enseñar a usted a ser una buena madre. En este libro, hijo que está escuchando, el Señor le va a enseñar a ser un buen hijo, un hijo de acuerdo a la voluntad de Dios. Yo le pregunto, ¿quiere usted vivir de acuerdo a la voluntad de Dios? Sí, ¿no es cierto? Ahí habría que decir un fuerte amén. Por eso estamos aquí y por eso mucha gente nos está escuchando a través de la radio, porque quiere vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Aquí está la voluntad de Dios revelada. Estos son esos pensamientos más altos. Estos son, aquí están. Dios es mucho más de lo que usted y yo imaginamos, pero Dios es tan bueno, es tan grande, es tan misericordioso que Dios ha querido revelarse. Aquí está la voluntad de Dios. Sigamos. ¿Me va siguiendo? Hágase su voluntad. Hágase tu voluntad, dijo el Señor Jesucristo. Y póngame atención porque nos vamos a meter en otro terreno ahora. Y quiero dar gracias al Señor. Mire, estamos atravesando. Este debe ser de los tiempos más difíciles de la iglesia. Y sabe, yo quiero dar gracias al Señor, que el Señor nos ha levantado para su gloria como una voz profética. Y estamos llegando a muchas ciudades. Y esta palabra yo estoy seguro que a varios le va a abrir los ojos para la gloria del Señor. Mire, en estos últimos años, que no nos sorprende, porque el propio Señor Jesucristo, en el pasaje que se conoce como la Apocalipsis de Jesús, Mateo 24, Jesús dijo en el versículo 24 que se levantarían falsos cristos, falsos maestros, falsos profetas, ¿no es cierto? Y dice que harían grandes prodigios. Y dice, de ser posible,
engañarían a los escogidos. Mire, póngame atención con esto. Los últimos tiempos, que son estos sin duda, son tiempos marcados por el engaño. Y escúcheme por favor, atentamente. No quiero que se pierda de ninguna parte de lo que voy a decir a continuación. Los engañadores, según lo que relata Pedro en una de sus cartas, los engañadores trabajan con el engaño encubierto. Tienen una apariencia de ser verdaderos, pero encubiertamente introducen, dice la Biblia, no lo digo yo creo a lo que dice la palabra, dice que encubiertamente introducen herejías destructoras. Fíjese cómo se conecta lo que Jesús dijo, lo que Pablo dijo, lo que Pedro escribió, lo que Juan escribió, que los últimos tiempos son tiempos de mucho engaño. De gente que dice ser una cosa, como escribió el apóstol Pablo, tienen apariencia de piedad, tienen apariencia de cristianos. Dice, pero con sus hechos, su forma de vida, dice, niegan la eficacia de la misma. Que no le quepa duda, los últimos tiempos son tiempos de mucho engaño. Hace algunos años, antes de ir a eso, mire, hoy día usted se encuentra con predicaciones que aparentan ser cristianas, que tienen entre metafísica y psicología y un poco de palabra. Váyame siguiendo. La metafísica, hace varios años, ellos empezaron a propagar la idea. La metafísica no es un movimiento cristiano. Ellos empezaron a propagar la idea del poder de la mente. Que si usted lo quiere, lo visualice, lo declare y eso va a venir. La metafísica. Entonces usted tiene hoy día muchos púlpitos y muchas predicaciones en radio, en televisión y en iglesia, que es una combinación. ¿Ah? Hay gente que incluso hoy día enseña, si tú lo quieres, decláralo. Si tú vas al médico y el médico te da un diagnóstico que no es el diagnóstico que quieres escuchar, anúlalo. Yo lo he escuchado, ¿no? O cancélalo. ¿Lo ha escuchado? No me haga sentir que yo soy el único que he escuchado esas cosas. ¿Ah? Cancélalo. Y le ponen en el nombre de Jesús. Yo lo decreto incluso. Mire, tan hábiles esta gente que incluso han dicho que nosotros tenemos que declarar las cosas que no son como si fuesen. ¿Me está siguiendo? Yo le pregunto, ¿dice eso la palabra? ¿Dice eso la palabra? ¿Sabe lo que dice la palabra? Si usted va a Romanos capítulo 4, versículo 17, la palabra efectivamente dice, del que llama las cosas que no son como si fuesen. Pero yo le pregunto, ¿está hablando de nosotros ahí la palabra? ¿Sabe de quién está hablando? ¿Sabe quién fue el que dijo la palabra y las cosas fueron hechas? Dios. Entonces aquí hay un movimiento hoy día herético y usted se lo encuentra incluso arraigado en algunas iglesias cristianas donde sus líderes enseñan, si usted quiere tal o cual cosa, declárelo. ¿Ah? Yo le digo, a ver, escúcheme por favor, porque esto es muy demasiado importante. Si lo que usted y yo decimos es lo que se hace, le pregunto, ¿para qué usted entonces necesita a Dios? ¿Para qué lo necesita? Si lo que usted dice, eso se va a hacer, ¿para qué lo necesita Dios? No se nos olvide que Jesús nos enseñó, hágase, ¿qué cosa? Tu voluntad. Entonces lo que hicieron esta gente que ha corrompido la sana doctrina, metió cosas de la metafísica, el poder de la mente, y ¿sabe cómo le pusieron? El poder de la fe. O lo que también se conoce como confesión positiva. Yo lo creo, yo lo declaro, yo lo visualizo, y yo suelto la palabra y tiene que ser como yo diga.
no es así. Al punto, y escúcheme por favor, iglesia, escúcheme, que en estos últimos tiempos varios de los más reconocidos cantantes cristianos han sido avergonzados por haber soltado una palabra en la salud de un reconocido cantante. Varios de los más conocidos soltaron la palabra. Incluso una reconocida cantante cristiana que yo no voy a nombrar, pero usted la ha escuchado muchas veces. ¿Sabe? En parte de su oración lo que dijo: Señor, no aceptamos un no por respuesta. Volvamos a Mateo 6:10, que esta es la verdad, ¿no es cierto? La palabra. Jesús dijo, cuando nos enseñó a orar, nosotros tenemos que orar: hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. ¿Sabe lo que pasó con este cantante? Reconocido. Y varios quedaron avergonzados. ¿Sabe qué? Porque han sido irresponsables. Hay que decirlo con todas sus letras. ¿Cómo se le ocurre venir a soltar una palabra en nombre de Dios cuando Dios no ha dicho nada? Eso está condenado en la palabra. ¡Ay! De aquel que dice: así dijo Jehová, cuando Jehová no ha dicho nada. Pero varios de los más conocidos cantantes soltaron la palabra, le profetizaron a este cantante que después iba a estar con sus hijos, con sus nietos ahí cantando en la plataforma. No pasó mucho tiempo. ¿Y sabe qué? El Señor demostró su voluntad. ¿Sabe lo que pasó con ese cantante? Usted lo sabe. Que se le profetizó que sería sano. Se le profetizó que sería un testimonio para la ciencia. El Señor vino por él. ¿Sabe por qué? Porque este reino tiene ya un rey. Tiene ya un rey. Y lo correcto es que usted y yo, cuando oramos, lo correcto es que usted y yo en nuestra vida tenemos que decirle al Señor: hágase tu voluntad. Usted no sabe qué hacer. Está enfrentando problemas. Se equivocó, tomó malas decisiones. Dígale al Señor: hágase tu voluntad en oración, y luego vaya a conocer cuál es la voluntad de Dios. Hermanos, hermanas que me escuchan en diversas ciudades, por favor les pido en el nombre del Señor, redoblen sus esfuerzos en conocer a Dios, en involucrarse en la palabra del Señor, porque estamos viviendo tiempos de engaño. Nunca, nunca Jesús nos enseñó a nosotros que nosotros somos los que tienen que darle órdenes a Dios. Permítame decirle algo. Cuando la palabra del Señor aquí habla de voluntad, ¿sabe lo que está diciendo? Está hablando de determinación, está hablando de propósito. Usted y yo vivimos, usted y yo somos hijos de un Dios que es perfecto. ¿Sabe? Usted tiene buenos planes, usted quiere cosas buenas, pero yo quiero decirle en el nombre del Señor que los planes que Dios tiene para usted, que los planes que Dios tiene para su familia son mejores que sus mejores planes. Porque sabe, usted todavía ni nacía. Mire, usted todavía no nacía y Dios ya tenía un diseño con lo que era su vida, mi vida, en sus manos. Un propósito. Entonces, pero para que ese propósito se cumpla, usted y yo tenemos que rendir nuestra voluntad a la voluntad de Dios. ¿Se acuerda usted cuando iba Saulo de Tarso? Entusiasmado, encaprichado con seguir persiguiendo a los que para él eran herejes. En un momento la palabra nos enseña, nos dice que se le apareció un resplandor. ¿Se acuerda? Y sabe, y Saulo de Tarso se cayó del caballo. Pero Saulo de Tarso dijo las mismas palabras que usted y yo debemos decir cuando rendimos nuestra voluntad al Señor. Señor, ¿qué quieres que haga? Gloria a Dios. Quizá este mensaje no sea popular, pero sabe, es que usted y yo no estamos llamados para darle órdenes a Dios.
Convénzase de eso. Si Dios es Dios, Dios no está a nuestro nivel. Dios está en un nivel más alto que nosotros. Por misericordia, el Señor nos usa como instrumento en sus manos. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es doblegar nuestra voluntad a la voluntad del Señor y dejar que la voluntad de Dios se haga si sus planes son de bien y no son de mal. Entonces usted hoy día se encuentra con que muchos de nuestros hermanos andan soltando palabras por acá, soltando palabras por allá. Una cantidad de otros hermanos que están decepcionados porque le soltaron una palabra y eso nunca se realizó. ¿Sabe? Hoy día mismo, vuélvase a la palabra. Deje de andar buscando profetas que le hablen. Hay muchos de nuestros hermanos que se enteran que por ahí anda un profeta y van y corren para que les diga algo. Le aprovecho de decir que hoy día la profecía, la palabra que Dios dice, se está mezclando con adivinación. Eso se está metiendo en la iglesia. Y claro, la gente queda sorprendida porque van y le descubren la vida. Esta es la profeta más segura. Aquí está la voluntad del Señor. Aquí está. Hay que esforzarse. Porque son los pensamientos de Dios. Son pensamientos más altos. Pero que sabe, no deje embaucarse por estos inescrupulosos que le enseñan que usted tiene que soltar la palabra. No sabe lo que hoy día está pasando con familias enteras dañadas. Porque le dijeron que oraran y oraron. Y dijeron, ¿sabe qué? Oramos y no nos pasó nada. Y después le dijeron, bueno, pero pacten. Wow, tremendo. No cambie la radio, por favor. Siga escuchándome. Pacten. Yo digo, a ver. ¿Dónde dice la Biblia que es el procedimiento que hay que hacer? Si Dios no responde la oración, bueno, ahora hay que ofrecerle plata al Señor para que haga el milagro. Y lo terrible que esto inescrupuloso, si no le funciona el pacto, ¿sabe lo que le dicen? Que le faltó la fe. Yo digo, ¿dónde dice la Biblia? ¿Dónde dice la Biblia que hay otro procedimiento más aparte después de orar? Cuando usted y yo, Jesucristo dijo, metas eso en la cabeza. Jesucristo dijo, vosotros oraréis así. Hágase tu voluntad. ¿Y qué es lo que dice el Señor Jesucristo después? Mire. Uy, qué bueno esto. Como en el cielo. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. No se está refiriendo al cielo donde vuelan los aviones. Se está refiriendo al lugar donde Dios habita, en el cielo. El tercer cielo. Yo le pregunto, ¿usted cree? A ver, vamos. ¿Usted cree que en el cielo se hace la voluntad de Dios? ¿Usted cree que en el cielo se hace la voluntad de Dios? Mire, si los que no quisieron hacer la voluntad de Dios, encabezados por Lucifer, ¿qué pasó con ellos? Chao. ¿No es cierto? ¿Se acuerda? Lucifer, que se rebeló porque él quería ser como el Altísimo, dijo. Se rebeló. El primero en rebelarse fue Lucifer. Se rebeló y engañó a una cantidad importante de ángeles. ¿Sabe lo que pasó con ellos? Fuera. Porque en el cielo, ¿sabe qué? Se hace la voluntad de Dios. Yo le pregunto, ¿usted cree? Jesús está diciendo, hágase tu voluntad como en el cielo, en la tierra. ¿Usted cree que en el cielo los ángeles le están dando órdenes a Dios? ¿Usted cree que en el cielo los ángeles son los que dicen lo que se tiene que hacer? ¿Usted cree que los ángeles están sometidos a la perfecta voluntad de Dios y en el cielo se vive una armonía? Por eso que dice, así como en el cielo, en la tierra, hágase tu voluntad. Gloria a Dios. Gloria al Señor. ¿Sabe qué? Es tiempo de que usted se comprometa de forma personal a buscar conocer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena
es buena, es lo mejor, es lo mejor. Si Dios diseñó nuestra vida antes de que naciéramos, Dios diseñó cada uno de nuestros días, pero muchas veces por nuestra incredulidad a nosotros nos cuesta rendir nuestra vida al Señor. ¿Pero qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con mi vida? Me da un poco de susto. Entréguele las llaves al Señor. Entreguémosle las llaves de nuestra vida al Señor. Señor, conduce tú. Como dijo el salmista, ahí en el Salmo 138, versículo 8, dijo: Jehová cumplirá su propósito en mí. Si quieres, reemplaza la palabra propósito para poder comprenderlo mejor. Jehová cumplirá su voluntad en mí. Es que su voluntad es lo mejor. Dios tiene su perfecta voluntad. Y no es si usted lo sienta o no lo sienta, porque eso también hoy día ha hecho tanto daño en la iglesia. Sabiendo lo que dice la palabra del Señor, conociendo los pensamientos del Señor, a veces hay gente que dice: no, que yo no lo siento de hacer. No, pues, usted rinde su voluntad a la voluntad de Dios. Si esto dice la palabra, si esta es la forma como yo tengo que vivir, bueno, Señor, yo voy a obedecerte. Yo voy a rendir mi voluntad a tu voluntad. Y usted y yo podamos decir, como un día dijo el apóstol Pablo, dijo: y ahora ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Sabe por qué? Porque rindió su voluntad a la voluntad de Dios. Y Pablo no era un hombre perfecto. Es que cuando estamos en las manos del Señor y dejamos que el Señor cumpla su propósito, ¿sabe? Es el tiempo donde empezamos a ver quiénes nosotros realmente somos y qué es lo que realmente Dios quiere que usted y yo hagamos. No vamos a poder desarrollar la voluntad de Dios si la desconocemos. Yo no sé si en esta hora usted quiere decirle al Señor: hágase tu voluntad. Así como se hace en el cielo, donde todo está sujeto al Señor, los ángeles le obedecen. Hay una armonía, no hay problema en el cielo. ¿Sabe por qué? Porque se hace la voluntad de Dios. Probablemente alguien puede decir: uy, sería lindo que toda la gente pudiera vivir y hacer la voluntad de Dios. Sí, sería hermoso. No habría delincuencia. No habría corrupción, no habría maldad. Sin embargo, el hombre ha querido darle la espalda a Dios y ejercer y desarrollar su propia voluntad. Pero que no sea que a nosotros no ocurra, sino que podamos humillarnos delante del Señor y permitirle a este Dios tan grande que haga su voluntad en nosotros. Que se haga su voluntad ahí en su hogar. Que se haga su voluntad, empresario cristiano que estás escuchando. Que se haga la voluntad de Dios en tus negocios. Que no seas como lo hace el mundo. Que en tu negocio se haga la voluntad de Dios. Usted ahí en su hogar, en su barrio, puede orar y decirle al Señor: Señor, que se haga tu voluntad en mi barrio. Que se haga tu voluntad en el lugar donde yo trabajo. Que se haga tu voluntad en mi familia. Que se haga tu voluntad. Porque Dios es perfecto. Porque Dios ya determinó todo. Porque su voluntad, porque sus planes son mejores que los nuestros. Oremos al Señor. Padre, gracias por esta tu palabra. Señor amado, te pido una bendición especial por cada hermano, por cada hermana, Señor, que está escuchando esta palabra. Señor, tú nos llamaste a nosotros para que te sirviéramos. Nos llamaste a nosotros para rescatarnos. Mira, Señor, cuánta confusión hay hoy día en tu pueblo. Cuánta gente, Señor, se ha introducido para traer engaño, para traer error.
pero tus pensamientos para nosotros ya están revelados a través de tu palabra. Eso es lo que nos conviene. Padre, en el precioso nombre de Jesucristo, oramos, Señor, para que nosotros podamos tener y vivir la enseñanza que aparece aquí en tu palabra. Esa humildad de decirte, Señor, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Gracias, glorioso Espíritu Santo. Sabemos que estás trabajando y obrando en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén.